¿Qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos a la sesión del día de hoy. Por favor, indíquenme si se escucha fuerte y claro. Sí, Gracias. sí, Bien, profesor, muy bien. muchas gracias. Gracias, Magali. Bueno, sean bienvenidos a esta sesión. Entendemos que ya vieron ustedes el video explicativo y si no es así, ahorita vamos a abordar estos temas. Cualquier duda o cualquier aclaración, sin premura pueden interrumpirme y desde luego les voy a ir aclarando cada una de estas condiciones que ustedes entiendan o no entiendan en este caso. ¿De acuerdo? Bueno, ya la semana anterior estuvimos abordando los temas de las generalidades, algunas acepciones y conceptos de derecho del trabajo, entendiendo su naturaleza constitucional y su fundamento legal basado en la Ley Federal del Trabajo. En este sentido, dadas las condiciones del video explicativo, abordamos el día de hoy qué son las relaciones individuales y las relaciones colectivas en materia del trabajo. Para efectos de este tema, nosotros nos vamos a ir a lo que es primeramente especificar y definir qué es una relación individual. Nos dice la doctrina que es esa prestación de la cual un trabajo debe ser personal, debe ser subordinado y sobre todo destinado a sujetos y objetos de derecho del trabajo como parte de los elementos. Ahora, que en este sentido nosotros también entendamos que este trabajo debe ser de carácter subordinado, pero también remunerado a través de un pago salarial, ¿de acuerdo? Entonces, en esta condición, establecíamos que dentro del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo se estipula esa condición de lo que se entiende que es una relación individual de trabajo. Ahora bien, vamos a establecer los parámetros de lo que son los elementos objetivos y subjetivos de las relaciones de trabajo. Permítame un segundito. Establecemos entonces estas líneas de las relaciones individuales. Sobre todo, ¿qué se entiende por una relación individual? Esa característica personal y esa característica bilateral de las relaciones de trabajo. Si nosotros definimos que es esa prestación de la cual van a nacer consecuencias de derecho derivadas entre las personas subordinadas, sobre todo entre personas que están ingresadas en esta parte de cómo el derecho al trabajo se va a dar a través de una remuneración, nosotros estableceremos sus elementos de esa relación individual, de la cual va a surgir como parte subjetiva a los sujetos de derecho, que es esta condición del trabajador y del patrón. Pero el patrón pudiera caber en dos posibilidades, una que es la persona física y la otra que es la persona jurídico-colectiva, o también llamada persona moral, ¿de acuerdo? Dentro de sus elementos objetivos es netamente la prestación de esa calidad de servicios, de este trabajo personal, pero en una línea jerárquica vertical de carácter subordinada. Y que al final del día, esa prestación debe de ser remunerada a través de algo que se llama salario mínimo diario. ¿De acuerdo? Por otra parte, dentro de las relaciones individuales de trabajo, entendemos que va a dar origen a un contrato individual. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una relación netamente individual, ese contrato debe de ser personal, debe de ser caracterizado de acuerdo a la unipersonalidad de ese individuo que está prestando los servicios. Por lo tanto, se tratará el contrato individual como el documento sobre el cual se va a obligar a un trabajador a prestar un trabajo personal subordinado a cambio de un salario, pero también a un patrón a respetar las condiciones mínimas de la relación de trabajo y sobre todo a proveer y pagar ese salario. ¿De acuerdo? Ahora, de acuerdo al esquema, establecemos que las duraciones de trabajo, de acuerdo a la relación individual, pueden ser por tiempo indeterminado, por tiempo definido, por tiempo determinado, por obra o por temporalidad, y que de acuerdo a la capacidad eh, económica y sobre todo el capital determinado para la inversión de esas contrataciones, se van a dar las condiciones necesarias para que esta persona establezca la relación en cuanto a temporalidad
respecto de las condiciones que se hayan establecido en la materia del contrato individual. Ahora, por otro lado, ¿quiénes somos los sujetos también en esta parte de la relación individual? Pues el trabajador y el patrón, se agotó aquí arriba. Esta parte la va a establecer en esa inteligencia de la teoría contractual y la teoría realista de los contratos, los derechos y las obligaciones. Es decir, que nosotros, al establecer y celebrar supuestos hechos y actos jurídicos, el contrato de trabajo se convierte en un acto jurídico porque debe tener solemnidades, debe tener elementos de validez, elementos de existencia. Tengo entendido que ustedes ya están llevando derecho civil y ahí más a fondo se los explicará su docente qué es el acto jurídico, pero bueno, aquí yo les doy un concepto muy breve, y el acto jurídico es esa manifestación de la voluntad del hombre, ¿para qué? Para crear, para modificar, para transmitir o bien exigir derechos y obligaciones, de las cuales, según los casos a aplicar, se generarán esas consecuencias de derecho. Y en este caso, si estamos hablando de consecuencias de derecho en materia del trabajo, pues obviamente el contrato individual, al ser un acto jurídico que posee manifestación de la voluntad, que posee elementos de existencia y de validez, establecerá las consecuencias de derecho inherentes a la materia de la prestación subordinada y remunerada del trabajo. ¿Hasta aquí alguna duda con esta parte de la definición del contrato colectivo? Perdón, del contrato individual. Todo bien, profesor. Gracias. Perfecto. Continúo entonces. Entonces, en esta parte, entendemos que el derecho del trabajo, de acuerdo al artículo 20 de la Ley Federal, nos dice que se va a entender como una relación cualquiera sea el acto que dé origen y que de esa prestación vamos a aplicar un trabajo personal coordinado a una persona llamada patrón, persona física, persona moral, mediante el pago o prestación de un salario. ¿Sí? Ahora, de acuerdo al análisis de esta definición que nos proporciona el artículo 20, la naturaleza jurídica nos queda claro que para existir una relación subordinada de trabajo, sea individual o sea colectiva, en todo el caso concreto, no se necesita como tal un contrato escrito y un contrato hológrafo. Simple y sencillamente basta con la voluntad de las personas para generar la consecuencia de derecho. Porque por ahí de repente se entran en esos sesgos de que si el contrato no existe, pues la relación, mucho menos. Y no está reconocida jurídicamente tanto en la ley federal como en la Constitución política, y de acuerdo a esa consecuencia jurídica, a lo mejor de obligaciones o de condiciones de dar, de hacer o de no hacer, pues nosotros caemos, repito, en estos sesgos de que no hay contrato, no hay relación jurídica, y eso es un error, ¿de acuerdo? La existencia de la relación de trabajo presume el acuerdo de voluntades, ya sea escrita, tácita o verbal. Aquí es donde vamos a hacer ese análisis de si el contrato, perdón, el contrato individual establece esos mecanismos jurídicos de consecuencia para establecer que una relación de trabajo existe o no. Aquí está la respuesta. Esta existencia de la relación de trabajo me la dice que es ya por el hecho de existir un acuerdo de voluntades, independientemente de que el contrato sea escrito o tácito, basta la voluntad verbal de querer adherirte con una persona en una línea subordinada y que en este acuerdo de voluntades se van a generar consecuencias de derecho. ¿De acuerdo? Ahora, respecto de la práctica laboral, algunas empresas pues sí incorporan a sus trabajadores bajo los esquemas de los contratos de trabajo. Y esto no debe ser sujeción como para que el trabajador no tenga condiciones óptimas, no tenga tratos justos, no tenga tratos acorde a las. Bueno, simple y sencillamente es establecer esos parámetros de cómo el derecho laboral, a través de sus líneas e instituciones, va a generar y va a derivar esas consecuencias para que sea un trabajo digno, para que sea un trabajo tutelado, para que sea un trabajo en apego a derechos humanos y acorde a las garantías constitucionales e individuales consagradas en la Constitución. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, el derecho al trabajo nos dice Dávalos que no expone y no protege los acuerdos de voluntades, pero más bien protege al trabajo mismo. Sin embargo,
Yo discrepo un poco de esto porque sí debe proteger los acuerdos, sí debe proteger los intercambios de prestaciones, asegurar una buena salud y vida del hombre a que está proporcionando esa prestación de servicios y sobre todo que se llegue al objetivo y fin común del derecho al trabajo, que es una vida digna, una vida decorosa, de acuerdo a esa percepción salarial. ¿Ok? Ahora, en esta condición, la relación de trabajo, pues elementos subjetivos ya son los sujetos que intervienen, el patrón y el trabajador, y el elemento objetivo será el objeto mismo de la materia del trabajo, es decir, que el objeto se da a través de la prestación del servicio, a través de una línea subordinada y a cambio de qué? Un salario justo y bien remunerado, acorde a cada una de las prestaciones y aptitudes, pero sobre todo las capacidades con las que cuenta esa persona que está prestando el trabajo. Por otra parte, si nos hablan que el trabajo es personal, la persona llamada trabajador debe prestar ese servicio y será el único obligado a cumplir con el establecido en las propias relaciones. Es decir, yo no puedo delegar a través de un tercero mis obligaciones como trabajador. Ahora, para estas condiciones, nosotros vamos a establecer dentro de la Ley Federal del Trabajo algunas figuras que marcan a partir del artículo séptimo, que dentro de las empresas, al constar con establecimientos, los patrones pueden emplear a un 90% de trabajadores mexicanos, por lo menos. Sin embargo, que las categorías se deben especificar en empleos generales, en empleos técnicos o en empleos de características profesionales. Y que de acuerdo a los casos a saber, cada una de las especialidades tiene que emplear esa temporalidad y sobre todo cómo serán las condiciones de contratación. Ahora, en esta condición, pues dice el propio artículo séptimo que el patrón y el trabajador deben tener la obligación solidaria para capacitarse mutuamente y sobre todo, de acuerdo a la especialidad que se trate, deben emplear esas condiciones de capacitación. En el caso de los médicos, específicamente las empresas, al servicio de las empresas, perdón, deben de ser médicos. Ahora, del concepto de trabajador, el artículo octavo nos establece que el trabajador es aquella persona física que presta a otra persona llamada física o moral, digo colectiva, un trabajo personal subordinado y que se entiende para efectos de la disposición del artículo octavo que el trabajo es realizado por las personas físicas, humanos, y que van a desarrollar un trabajo intelectual y a su vez material, que con independencia del grado de preparación técnica, profesional, oficiosa, empírica, ese trabajador deberá demostrar las capacidades y sobre todo desarrollarlas acorde a los objetivos primarios de la empresa. De acuerdo con la categoría del artículo noveno, el trabajador de confianza se entiende que dependerá de acuerdo a la naturaleza de las funciones desempeñadas con el servicio del puesto, pero el trabajador de confianza se va a dar mucho en la línea directa de los patrones. ¿Por qué? Porque de ellos depende ya la toma de decisiones, la inspección, en algunos casos los puestos de mando, la cadena de mando, la fiscalización y sobre todo aquellas tomas de decisiones que se den ya directamente con un trabajador, pero también que le deben responder a los patrones o a través de las empresas. Es decir, que el trabajador de confianza se convierte en una persona casi a la par de los directivos y sobre todo de los dueños de las empresas. En cuanto al artículo décimo, nos establece que el patrón es toda esa persona física o moral de la cual se va a servir de uno o varios trabajadores, pero que para efectos de lo pactado con los trabajadores, ya la costumbre nos dice que se va a utilizar los servicios de cada uno de estos para que el patrón también asuma sagrado de responsabilidad. ¿De acuerdo? Ahora, en esta condición, hay que entender que subordinarnos a una línea jerárquica establece que nosotros podemos y debemos recibir indicaciones, instrucciones y órdenes. No voy a completar esa palabrita orden. Pero bueno, en este caso nosotros al adherirnos a una relación de trabajo tenemos que aceptarla y como tal cumplirla. Y que de acuerdo a la medida de mis capacidades, aptitudes y el estado físico-mental, yo debo desempeñar esa condición de la fuerza laboral. Por eso establecemos que para que subsista la relación individual de trabajo,
tiene que haber una prestación personal del trabajador. Este trabajador tiene que estar subordinado al patrón. ¿Por qué? Porque va a recibir instrucciones, indicaciones, órdenes, lo va a mandar a capacitar y adiestrarse, pero también va a establecer el pago del salario mínimo. Y debe darse a través de este cambio prestado del salario la forma en que esa relación subsista y que esa relación sea duradera. Apuntalaba yo en el video explicativo que en algunos casos, de acuerdo al artículo quinto y su ley reglamentaria, pero también de la ley del servicio social, hay algunos prestadores de servicios que no están remunerados, sobre todo que no cuentan con el mínimo de prestaciones que marca la ley. Porque en este sentido, la gente que presta servicio social o que hace prácticas profesionales en algunas dependencias no forma parte de la nómina, no forma parte de la actividad laboral. Sin embargo, al desempeñar algunas actividades, el Estado les retribuye con documentos de liberación o en su defecto con algunos apoyos eh, eh, económicos. ¿Sí? Cuando ellos ya concluyen la temporalidad, mejor dicho, las empresas o las instituciones públicas ya les dicen en qué momento deben recoger sus documentos y eso será el cambio por pagos dados a ese servicio social o a esas prácticas. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, entendemos que la prestación personal va derivada de la existencia de la subordinación y que nos deben de pagar un salario. Entendemos y vamos a ampliar un poco lo que es el contrato individual de trabajo. La Ley Federal del Trabajo en su artículo 20 nos dice que es cualquiera que sea su forma y denominación, ese documento en el cual una persona se va a obligar a prestar un servicio a otra, a un personal subordinado. Y sobre todo que de la definición, no importa cuándo se realice el contrato, no importa el nombre que recibe el contrato, siempre y cuando define las obligaciones personales y prestativas para establecer pago de los salarios. ¿Explico? Pero que también esa parte del contrato individual, al establecer una presunción y una relación de trabajo, exige que el personal se adhiera a esa parte. Por eso los contratos individuales generalmente se deben de hacer por escrito, deben constar por escrito, porque bien dice el dicho, ¿no? De papelito algo. Y que el artículo 26 establecerá esas condiciones que debe contener el contrato para no privar de los beneficios que otorgan las normas laborales a quien al trabajador. Entonces, en esta parte, vamos al artículo 20, nos establece ya el título segundo, capítulo primero, que son relaciones individuales de trabajo, lo que ya agotamos. Pero que el contrato individual se entiende como una forma de denominar esas relaciones obligadas de la relación individual de trabajo y que de acuerdo a la existencia de los elementos del acto jurídico, ese contrato debe ser específicamente la relación que tiene el trabajador con el patrón y sobre todo cómo estamos estableciendo las relaciones contractuales de ese documento. ¿De acuerdo? ¿Te queda duda? ¿Preguntas? Todo bien, profesor. Muchas gracias. Ninguna, profesor. De acuerdo. Continúo entonces. Entonces, en esta parte, nosotros al establecer las formas y sobre todo las consideraciones laborales que debe contener el contrato, aquí hay algunas, ¿no? O sea, el contrato debe estar nominado porque su naturaleza jurídica en cuanto a las relaciones laborales tiene que estar nominado bajo el título de contrato individual de trabajo, en las cuales debe de existir las cláusulas, las declaraciones, eh, de alguna manera las condiciones en las cuales va a trabajar el trabajador. Y por lo tanto debe consistir en el nombre, la nacionalidad, la edad, el sexo, el estado civil y el del trabajador y también del mismo patrón. Determinar que la relación de trabajo puede ser por tiempo determinado, obra, por temporada o por tiempo indeterminado. Recordemos que hoy día las nuevas modalidades de los contratos, sobre todo con las empresas, establecen contratos parciales, 30 días, 30, 30, 30, las cuales el trabajador deberá estar en un periodo de prueba para
darle justificación a la empresa, debe permanecer en el centro de trabajo. O de lo contrario, pues pide sus servicios y buscar una persona más competente. Quizá la práctica pudiera ser incluso hasta discriminatoria, pero yo creo que sería lo justo porque a veces las empresas tienen que adecuar al puesto ideal para el hombre ideal, versa, hombre ideal para el puesto ideal, porque esa es una teoría de los recursos humanos, ¿no? Materia ya de la administración de empresas. Sin embargo, se debe especificar qué tipo de servicios, de actividades, eh, qué implicaciones va a tener el adherirte a un contrato individual de trabajo y sobre todo, a qué estás obligado, ¿sí? Y sobre todo, qué, qué capacidad tienes tú para el punto de análisis de un contrato individual de trabajo. Porque muchas veces nada más leemos los documentos y no entendemos lo que estamos firmando. A veces nos ponen a hacer condiciones ajenas a nuestra actividad por la que hemos contratado y no entendemos que pues, no venía en el documento, aún así nos obliga el patrón. Entonces, esta condición tutelada en el artículo 27 de la Ley Federal del Trabajo establecerá los lugares o el lugar donde se ha de prestar la duración de la jornada, las condiciones de pago, o sea, cómo nos van a pagar, si va a ser por nóminas, si va a ser por cheques, si va a ser por transferencia, el salario del juego, los días de pago, es importante los días de pago, porque algunas empresas o la mayoría de las empresas pagan los días primeros y los días 15 de cada mes. Unas empresas pagan los días 6 o los días 20. Otras entidades pagan mensual, primero 5 días de cada mes. Y otras empresas pagan semanalmente, y, cada 7 días sale esa nómina. Por otra parte, el contrato también debe estipular algunas cláusulas en donde el trabajador se obliga a capacitarse y a dedicarse dentro de los horarios laborales. Desde luego, la capacitación es pagada. La capacitación forma parte de una de las prestaciones del trabajador, pero también forma parte de un derecho, porque es un derecho, patrón, que si hace cuenta que está renovando procesos administrativos, pues tiene que darte esa línea de capacitación. Por lo tanto, también establecerá las líneas de cómo esas empresas que deben pagar capacitaciones, pagar el tiempo que estás prestando para esa actividad educativa o bien de educación continua. Y desde luego también el contrato estipula los días de descanso obligatorio, los días de descanso nacionales, vacaciones, primas, eh, pago de PTU, entre otras cosas. Entonces entendemos que el contrato de trabajo como concepto es un elemento sumamente importante, pero que es indispensable tenerlo está. Y para efectos jurídicos, lo más ortodoxo siempre es tener un documento. Sin embargo, la ausencia del contrato no implica que se haya renuncia de derechos de los trabajadores. Ahora, decía yo, la duración del trabajo puede ser de acuerdo a las necesidades tanto del patrón como del trabajador. Entonces, aquí se va a estipular dentro del contrato de trabajo, como señala el artículo 35, que las relaciones puedan ser duraderas, indeterminadas o por tiempo determinado. Ajá. Sobre todo que esas relaciones pudieran especificarse en que se contrate a un trabajador solamente por temporada, que se contrate al trabajador por, ¿cómo les diré? Por exigencia de las mismas actividades, que a lo mejor hay una carga excesiva, que a lo mejor hay una temporada que así lo rige, que hay una temporada que especifica en qué momento debes contratar a más trabajadores. Recordemos que ahorita ya viene la temporada decembrina y con ello, ¿qué implica? Pues contratar a más personas, contratar personal que nada más va a trabajar durante esos meses, porque es noviembre, diciembre y parte de y que de ahí a la naturaleza del contrato pues, se especifica que puede haber más renovaciones. Otro tipo de modalidades por contratos temporales son estas chicas o estos chicos que se dedican a los centros comerciales para desempeñar campañas de promoción propaganda.
Generalmente los vemos en supermercados los fines de semana promocionando productos, promocionando ofertas, y ellos a lo mejor nada más tienen contratos por día o en su defecto por la campaña que dure esta promoción y propaganda. Entonces, esa condición de trabajo determinado debe surtir efectos solamente de manera específica e ilimitada o limitada, porque pudiera ser durante un mes, durante un año o durante la temporada de promoción y propaganda. Entonces, en estos casos, la Ley Federal del Trabajo establecerá que la misma naturaleza del servicio es la que te va a condicionar ese contrato y que por otra parte, en los demás casos previstos por la ley, nosotros debemos establecer cuánto va a ser la temporalidad de mi servicio. Aquí el ejemplo, ¿no? O sea, contratados en una empresa para la temporada navideña, se contrata X cantidad de trabajadores, pero esos meses, esos trabajadores nada más van a trabajar durante noviembre, diciembre y enero, y al término del periodo se concluye la relación laboral. Obviamente tiene que haber ya ahí su pago por finiquito, ¿no? Y darles las condiciones mínimas y óptimas para el trabajo. Otra condición del trabajo determinado, muchachos, es esta condición cuando las incapacidades operan en los centros laborales. Es decir, algunas licencias por maternidad, algunas licencias por riesgos o accidentes de trabajo, o algunas licencias ya por enfermedades derivadas de la actividad laboral. Aquí es donde cualquier trabajador se puede contratar con una empresa, pero deberá estar consciente que esta temporalidad va a ser está muy breve y sobre todo que al cubrir a un trabajador por diversas condiciones, el trabajador titular de ese puesto pues puede regresar en cualquier momento. Entonces, en este caso, los sustitutos o los trabajos temporales se convierten en otra modalidad de establecer relaciones individuales de trabajo, pero también en otra modalidad de establecer contratos laborales, ¿de acuerdo? Entonces, en esa condición, muchas empresas sí ven aptitudes en los empleados y los reinstalan en otras áreas, ¿sí? O los mueven a otras áreas en que puedan contribuir a la fuerza laboral o amplían la plantilla del departamento en donde fueron contratados. ¿De acuerdo? Ahora, los contratos por tiempo indeterminado son aquellos en donde no se especifica su temporalidad. Yo creo que todos en algún momento hemos estado bajo este esquema, ¿no? Un contrato indeterminado es donde tú ya obtienes la permanencia y sobre todo, sabes cuándo vas a iniciar, pero no sabes cuándo va a terminar ese contrato, ¿sí? De acuerdo a tus capacidades, empeño, aptitudes, tú ya determinarás la temporalidad que deseas permanecer en esa empresa. Ahora, otro esquema, muchachos, no de la Ley Federal del Trabajo, pero sí afín, son los contratos de naturaleza civil, pero que originan relaciones individuales de trabajo. Es decir, esos contratos indeterminados perdón, contratos determinados por temporalidad y que van sobre una prestación profesional de servicios. Que en este caso nosotros los docentes, nosotros nuestra temporalidad generalmente va por un periodo de ciclo lector llamado cuatrimestre, semestre o contrato anual. Y en esa condición nosotros no estamos bajo un esquema del derecho laboral, pero sí del derecho civil, pero aún es una relación subordinada, es una relación en una línea jerárquica. Estamos remunerados bajo un esquema salarial y sobre todo que desempeñamos las actividades intelectuales para ustedes. Entonces, en esa condición, también se nos debe garantizar un cúmulo de garantías y un cúmulo de permanencias, porque no podemos estar brincando de centros de trabajo a otros. Y sobre todo, que en esta parte se nos privilegien las mismas prerrogativas y las mínimas de calidad que hacen a las relaciones laborales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sujetos intervienen en las relaciones de los subjetivos? Pues ya lo vimos, el patrón, el representante o sus sustitutos, los trabajadores o en algunos casos los intermediarios de los trabajadores. Pero esto es muy raro que suceda, ¿vale? Entonces, en esta condición, el artículo octavo ya lo establecimos que la persona física que presta a otra persona físico-moral se llamará trabajador. Que por otro lado, trabajo se entiende de acuerdo al artículo octavo como cualquier actividad humana
de carácter intelectual o material, sin importar el grado de preparación que se debe utilizar. Ustedes en su tarea encontraron diversas acepciones de lo que fue trabajo y de lo que fue eh, derecho del trabajo. Recordemos que el derecho del trabajo establece el conjunto de normas jurídicas, ¿sí? Que van a derivar de las leyes, constitución política o bien de cada trabajo. Pero que el trabajo se entiende como esa actividad humana, o sea, la conducta desarrollada a través de las actividades encomendadas. Y principalmente que ese trabajo va a ser intelectual para que yo lo pueda proyectar a un elemento material, ¿sí? Que el patrón, como otro de los elementos subjetivos de la fuerza de trabajo, establece la ley federal como la persona física o moral que va a utilizar los servicios de uno o varios trabajadores, pero que al ser el proveedor necesita de la fuerza de trabajo para poder hacer negocios jurídicos o cualquier otro tipo de negocios para captar dinero y pagar. ¿De acuerdo? Ahora, el patrón puede tener intermediarios, puede tener otras figuras sustitutivas. Sí, por supuesto. Puede tener representantes a través de los directores, administradores, los gerentes, eh, algunas personas encargadas, pero de esta manera, esas personas coadyuvantes para el patrón deben estar obligadas sí a cumplir órdenes, pero también a hacer cumplir la operatividad y funcionalidad de las empresas. ¿De acuerdo? Entonces, en esta condición, el patrón sustituto lo establece el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, que es en esta condición donde no se afecta a las relaciones de trabajo o de la empresa, pero que el patrón solidariamente nombra a un responsable. ¿Para qué? Para que él se haga cargo de las obligaciones derivadas de las prestaciones de trabajo. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo bien, profesor. Gracias. Bien. Ya establecimos entonces los parámetros de lo que son las relaciones individuales. Ahora, vamos a establecer qué son las relaciones colectivas de trabajo. No me voy a meter mucho en el tema, no lo voy a ahondar tanto porque eso va a ir más adelante cuando veamos el tema de sindicatos. Pero específicamente hay un apartado en la ley del trabajo que nos habla sobre el derecho de asociación, que ya previamente también establece la propia constitución política, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, eh, ¿listo? Aquí estamos. Nos dice la Ley Federal del Trabajo en su título séptimo qué son las relaciones colectivas de trabajo. Así como ya existimos que hay sujetos y objetos en materia del trabajo, desde luego que las debe contener las disposiciones colectivas afín a las relaciones propias, ¿no? Y aquí va a surgir las figuras de la coalición, los sindicatos, las federaciones y las confederaciones, y que es, así a priori, la asociación de varios trabajadores con respecto de varios patrones, o bien de varias empresas con respecto de varios patrones. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, esta relación colectiva de trabajo va a dar origen a una figura llamada contrato colectivo. Y que el contrato colectivo mejorará su naturaleza social y su naturaleza jurídica, es mejorar las condiciones de los trabajadores más allá de un contrato individual. ¿Por qué? Porque también el contrato colectivo nace de un acuerdo de voluntades, pero aquí a diferencia del contrato individual, el contrato se va a dar entre un sindicato
de trabajadores entre uno o más patrones y que va a establecer condiciones de mejora salarial, prestaciones de ley, que se van a aplicar a una o varias empresas. Que el contrato como tal tiene un contenido jurídico y tiene vida propia, tiene vida al celebrar, que tiene un elemento de vigencia y que esos contratos tienen que ser revisados periódicamente para extender prórrogas o bien para extender todavía más la vida útil, que desde luego tiene cláusulas especiales como es la cláusula de admisión y la destitución. Esas las vamos a ver en la siguiente semana. Que de acuerdo al derecho de antigüedad, las vacantes tienen que ser con trabajadores mexicanos como prioridad. ¿Por qué? Porque también las familias sindicalizadas otorgan ese derecho de tanto para sus descendientes en línea recta, en línea colateral, y que esos descendientes accedan a las condiciones de trabajo óptimas. ¿Estamos de acuerdo? Y que desde luego, con respecto de ascensos, nosotros estableceremos esa familiaridad del contrato colectivo. Entonces, así a priori, los sindicatos tienen por objeto el estudio y mejoramiento y defensa de las condiciones de trabajo, pero su naturaleza radica en una materialización para cumplir objetivos, pero también para reconocer a esos contratos colectivos de trabajo. Y que los sindicatos también, de acuerdo a la definición que nos da el derecho del trabajo en su diccionario jurídico, es el acuerdo al que llegan los grupos de trabajadores unidos, representados por organizaciones sindicales, con un patrón o grupo de patrones sobre ciertos sectores de las empresas o las industrias. Ajá. ¿Para qué? Para que en un carácter de unidad económica se haga una buena distribución, una buena producción de bienes y servicios y que se mejoren las condiciones de trabajo, desde luego, en atención al acto jurídico sobre las cuales se han de prestar. Y es decir, que los trabajadores deben igual mantener en esa línea la naturaleza del contrato, que es perdón, no solo del contrato, sino también del propio trabajo, que se dé un trabajo subordinado, un servicio subordinado, que se aceptan estos derechos y obligaciones, pero que también los patrones están obligados, de acuerdo a la naturaleza social y jurídica, no solo designarles, sino consignarles beneficios y compromisos recíprocos a esos trabajadores. El artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo nos establece que el contrato colectivo es el convenio que se va a celebrar en uno o varios sindicatos de trabajadores con respecto de unos trabajadores, perdón, o varios patrones. Y con objeto de establecer condiciones máximas, no mínimas, máximas, porque las mínimas ya te la da la relación individual, sino aquí las relaciones máximas. Entonces, este acuerdo de voluntades siempre va a ser aplicado a las empresas que están adhiriendo a los sindicatos. ¿Sí? Y sobre todo, la naturaleza social de este contrato excluye, aquí sí excluye a los trabajadores, porque como lo vimos en el tema de la relación individual, los trabajadores de confianza son casi como los dueños, casi, recalco, no son los dueños, pero tienen los mismos alcances en cuanto a la toma de decisiones de establecer esas directivas de las empresas. Entonces, el contrato colectivo, sus características mínimas deben ser las similares al contrato individual, que son los nombres y domicilios de los contratantes, de las empresas, la duración que tiene este trabajo por tiempo indeterminado. Aquí, ojo, muchachos, este es un punto importantísimo que hace la gran diferencia entre un contrato individual y un contrato colectivo. El contrato individual tiene naturaleza determinada y determinado por obra. En este caso, la duración del contrato colectivo de trabajo solamente está por tiempo indeterminado o para obras. Aquí no cabe la posibilidad de los contratos temporales, o de las parcialidades en cuanto a los contratos. ¿De acuerdo? Obviamente establece también algunas bases sobre la cláusula de exclusión por separación, quiénes pueden y no pueden estar bajo las modalidades de contrato de trabajo, la renuncia o la expulsión cuando los trabajadores o los patrones incurran en actos
y sobre todo que estos contratos van a dar a unas condiciones de cómo los trabajadores puedan suspender temporalmente las jornadas. Este contrato específicamente y el derecho sindical en general va a dar origen a algo que se llama el derecho de huelga. Pero vamos cerrando esta parte. El derecho de huelga lo vamos a ver un poco más adelante. Y en esta condición establecemos que la relación laboral se entiende que da origen a las prestaciones de trabajo de materia subordinada y mediante pago, ¿sí? Pero que estas relaciones tienen sujetos y objetos del trabajo. Los sujetos serán el trabajador, el patrón, y que el trabajador puede ser un contratista o puede ser un intermediario, pero que también puede estar. Que el trabajador es esa persona física que va a prestar a otra persona físico-moral un trabajo personal subordinado para la actividad cotidiana, intelectual o material, independientemente de nosotros la preparación que hayamos. Y por otro lado, el trabajador de confianza dependerá de las funciones que se deleguen por los dueños, pero generalmente sus funciones van a ser las de vigilancia, las de dirección, las de inspección, sobre todo las de fiscalización respecto a los trabajadores. Que el patrón es una persona física y moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores y que el contrato laboral sea de naturaleza individual o de naturaleza colectiva, establece acuerdos previos de voluntades para dar origen, de acuerdo a la actividad contractualista, esa prestación de servicios bajo la dirección de quién, de las personas físicas o morales que contratan. ¿Puede haber suspensión como efecto de las relaciones de trabajo? Sí, porque la rescisión se trata de un despido justificado o injustificado. Ahora, aquí la naturaleza de las rescisiones, siempre la carga de la prueba la va a tener el patrón. O sea, aquí no hay medias tintas. El patrón tendrá que justificar las causalidades de suspensión, pero también el trabajador. Y sobre todo, que las inherentes al artículo 42 debe establecerse esos criterios de continuidad, de temporalidad y de reserva. ¿Para qué? Para que esa relación siga subsistiendo. Pero que dentro de los contratos, con excepción del contrato colectivo, contrato ley, existen cláusulas de rescisión a través de las cuales el patrón tendrá que justificar esas causales de por qué está ya prescindiendo de los servicios de trabajo. Para ello surgen esas figuras del despido justificado e injustificado, que de acuerdo a la naturaleza de la ley federal del trabajo y la naturaleza de la ley adjetiva, es decir, el derecho procesal, nosotros debemos establecer si realmente le asiste o no le asiste la razón. ¿De acuerdo? Desde luego, que son causas de terminación las establecidas en el artículo 53. Entonces, entendemos como suspensión de la materia del trabajo ese objeto de conservar la vida de las relaciones, sí, porque no se está agotando la vida jurídica de la relación de trabajo, se está suspendiendo nada más, pero que de acuerdo a los efectos jurídicos puede incurrir en no responsabilidad para el patrón y para el trabajador, desde luego, de acuerdo a cada uno de los criterios que se han presentado. Por eso siempre las partes tienen que dejar de manifiesto que están obligadas a respetar el salario, los derechos, las obligaciones. Pero que en este sentido, también nos dice Mario de la Cueva, que el objeto como institución de derecho al trabajo es preservar la vida de las relaciones, independientemente de la durabilidad de la suspensión, y que en ambas partes están obligadas a que a pago de salario. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, ¿cuáles son las causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo? Están establecidas en el artículo 42 de la Ley del Trabajo, del 42 al 45. La primera fracción nos dice alguna enfermedad contagiosa que pudiera tener el trabajador. Recordemos que con el COVID-19, muchos de los protocolos hoy día se han perdido porque ya las empresas no hacen servicios de sanidad, como por ejemplo la toma de temperatura, la toma de signos vitales. Muchas veces los trabajadores llegan enfermos de virus o bacterias y sobre todo cómo, cómo establecer esa parte ¿de acuerdo? Entonces, en esa inteligencia, nosotros estableceremos
que puede ser una enfermedad contagiosa de trabajo. La incapacidad temporal ocasionada por accidentes, riesgos o enfermedades de trabajo, en el entendido que la enfermedad no constituya un generador de riesgos para los trabajadores. La prisión preventiva por parte de un trabajador y sobre todo que si ese trabajador fue injustamente privado de su libertad, tendrá que ser la sentencia absolutoria el documento que le dé esa reinstalación o ese reingreso a su empleo. El arresto del trabajador, luego tenés una condición de, de suspensión temporal, ya el cumplimiento de los servicios y el desempeño de cargos mencionados en el artículo quinto respecto de las obligaciones consignadas en el artículo 31, fracción tercera de la Constitución. La designación de trabajadores como representantes ante los organismos estatales, es decir, esos líderes que van a negociar ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ante los propios cargos. La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos de México, de las cuales ahí sí será responsabilidad para el trabajador. No presentaste tu cédula profesional, no presentaste tu profesional, no presentaste acta de nacimiento, tus cartas laborales, tus cartas de... La conclusión de la temporada en caso de trabajadores eh, contratados bajo los esquemas de contratos determinados o por temporada, como ya vimos que bueno, obviamente, esta condición de los efectos jurídicos, pues el principal elemento de la suspensión es que ninguna de las dos partes puede cumplir con las obligaciones laborales. Pero sí se deben salvaguardar los derechos, por ejemplo, del salario o en su defecto de la reinstalación o reingreso a ese sector laboral. ¿Por qué? Porque la temporalidad tiene más o menos un plazo corto, pero siempre se va a limitar. Porque de acuerdo con la reserva de plaza del trabajador, la causa de suspensión desaparece en cuanto el trabajador desea regresar a su empleo. Y sobre todo que se va a reclamar esa reinstalación por un despido. La inalterabilidad, perdón, del contrato. No se puede dejar de lado esa parte del contrato. Al ser documentos solemnes, no pueden ser alterados. ¿Sí? Y desde luego, que la suspensión se entiende como ese efecto jurídico a las relaciones individuales o en su momento colectivas de las que deja constancia la prestación de un trabajo y el pago. ¿De acuerdo, abogado? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No. Ninguna, profesor. Perfecto. Todo bien, profesor. Muy bien. Entonces, por mi parte sería todo el día de hoy. Les invito a que sigan revisando el contenido de la plataforma y cualquier situación que se presente de duda o algo, inmediatamente háganmelo saber. Ya en unos minutos les voy a subir la segunda actividad para que la puedan desarrollar y estableceremos esta parte. Estos apuntes que vieron ahorita, les voy a hacer llegar a la plataforma. Si no estuvieran ahí presentes, por favor, se los encargo, avísenme a través del chat grupal para que yo inmediatamente lo... ¿Sí? Muy importante que vayamos teniendo esta parte. No obstante de las lecturas que ustedes ya tienen, estos apuntes les van a servir de mucho para que sinteticen, a lo mejor de un libro de 300 páginas, lo sintetizamos aquí en 10 páginas. ¿De acuerdo, muchachos? Muchas gracias. Tengan una excelente tarde. Yo me despido de ustedes. Pásenla bonito. Gracias, Igualmente, Iván. Gracias, profesor. igualmente. Hasta luego.